Culiacán, 1974. El sol de la tarde se filtraba entre los callejones estrechos de la colonia Gabriel Leiva, proyectando sombras alargadas y danzarinas sobre el asfalto caliente. Un olor denso y dulzón, casi metálico, flotaba en el aire, mezclándose con el tufo a basura y a las comidas baratas que se preparaban en las cocinas improvisadas. Era un aroma que, para los habitantes de la zona, ya se había vuelto familiar en las últimas semanas, pero que esa tarde, inexplicablemente, se sentía más pesado, más opresivo. Fue el señor Ramón, un viejo bodeguero con el olfato curtido por décadas de trabajar entre granos y especias, quien finalmente alertó a los policías del sector. «No es normal», dijo con voz temblorosa, señalando una casa humilde y en apariencia abandonada en el número 24 de la CIA, calle Venustiano Carranza. «Este olor no es de animal muerto». La patrulla, un Ford Custom del 72, se detuvo con un chirrido de frenos. Dos agentes jóvenes, apenas salidos de la academia, bajaron con visible incomodidad. El sargento Morales, un veterano con 30 años de servicio y un bigote tupido que le cubría el labio superior, fue el primero en acercarse a la puerta. El olor, al estar más cerca, se volvió nauseabundo. Una mezcla insoportable de putrefacción y algo químico, como de desinfectante barato tratando de enmascarar lo inenmascarable. La puerta de madera, carcomida por el tiempo y la humedad, se dio con un crujido lúgubre, revelando un interior oscuro y desordenado. Montones de ropa sucia, trastos viejos y botellas vacías se amontonaban en las esquinas. Pero era el patio trasero lo que realmente heló la sangre de los agentes. En el centro del patio, bajo un improvisado techo de lámina, había una construcción de ladrillo, una especie de horno rústico, del cual emanaba un calor sofocante y el espantoso olor que había alarmado a la colonia entera. A un lado, una pila de leña casi consumida. Sobre el horno, una olla de metal gigantesca, de esas que se usan para cocer nixtamal en las tortillerías, burbujeaba lentamente. El líquido oscuro que contenía no era agua ni masa. Era una sustancia espesa, grasosa, de un color indefinible entre el ocre y el rojizo, y de ella sobresalían fragmentos blanquecinos y grisáceos, irreconocibles a primera vista, pero que al instante provocaron una punzada de horror en el estómago del sargento Morales. La escena era digna de una pesadilla, algo que solo la mente más depravada podría concebir. Aquello no era el escenario de un simple crimen, sino de una atrocidad sin nombre, un acto de barbarie que desafiaba toda comprensión. Lo que encontraron en la segunda autopsia jamás fue incluido en el informe oficial. Antes de seguir, si usted está escuchando esta historia, me gustaría que me dijera en los comentarios desde qué lugar de México o del mundo nos escucha, y si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal para que no se pierda los próximos casos. El sargento Eduardo Morales, con sus 58 años a cuestas y una carrera que lo había llevado desde las calles polvorientas de Tijuana hasta los intrincados laberintos de la burocracia policial en la Ciudad de México, antes de ser reasignado a Culiacán, era un hombre que lo había visto casi todo. 20 años en homicidios, 10 más en el archivo criminal y el último lustro en la judicial. Le habían enseñado que la maldad humana no conocía límites, pero lo que sus ojos presenciaron en la casa de la calle Venustiano Carranza superaba con creces cualquier atrocidad que hubiera archivado en su memoria o en los expedientes de papel amarillento que tanto consultaba. Su especialidad era la reconstrucción de escenas, la lectura minuciosa de los pequeños detalles que otros pasaban por alto. Y, en ese patio, cada detalle gritaba desesperación. Los gritos de los agentes más jóvenes, que habían vomitado al ver lo que había en la olla, resonaron en el patio. Morales se acercó, su rostro una máscara de piedra. Con un palo que encontró en el suelo, removió el contenido de la olla. Fragmentos de hueso, algunos largos, otros pequeños, se mezclaban con lo que parecían ser jirones de carne y cabello. El hedor era tan intenso que quemaba las fosas nasales. Era evidente que no se trataba de un solo cuerpo, sino de varios, o de lo que quedaba de ellos.
La escena era metódica, calculada, y eso la hacía aún más perturbadora. Alguien había estado cocinando allí, y no precisamente para alimentar a una familia. Minutos después, la casa se llenó de personal de la Procuraduría. El doctor Ramiro Beltrán, médico forense del Estado, un hombre delgado y de lentes gruesos, llegó con su equipo. Su rostro, habitualmente impasible ante la muerte, palideció al asomarse a la olla. «Sargento», dijo con voz ronca, esto es trabajo para los antropólogos, no para mí». La tarea de extraer los restos fue macabra. Con pinzas y coladores, sacaron lo que pudieron de aquel caldo infernal. Se contabilizaron, de forma preliminar, fragmentos que podían corresponder a no menos de 3 individuos, posiblemente mujeres jóvenes, a juzgar por el tamaño de los huesos largos y la finura de los cráneos parciales que se lograron recuperar. Los huesos presentaban un grado de disolución y blanqueamiento que indicaba un proceso prolongado de cocción en una sustancia corrosiva, probablemente ácido o algún tipo de sosa cáustica. Mientras tanto, en el interior de la casa, los peritos encontraron más evidencias escalofriantes. En una mesa de la cocina había una cuchara grande de metal, de esas que se usan en las fondas, con restos secos de la misma sustancia viscosa. En un rincón, un saco de cal viva y varias botellas de lo que parecía ser ácido muriático. La casa no tenía muebles, excepto un colchón sucio en una habitación y una pequeña mesa con una silla. En un cajón de esa mesa, un hallazgo llamó la atención de un perito, un pequeño cuaderno de espiral, con algunas páginas arrancadas y otras garabateadas con números y lo que parecían ser iniciales. No había nombres completos, solo letras sueltas y fechas. La letra era infantil, casi ilegible, pero los números parecían ser montos de dinero. El sargento Morales tomó el cuaderno con guantes, sintiendo el peso de la atrocidad en sus manos. En el fondo, sabía que estaban ante algo monstruoso. La investigación preliminar arrojó un nombre. El propietario de la vivienda era un hombre conocido en la colonia como El Flaco, un tipo solitario que trabajaba en un rastro clandestino en las afueras. Nadie sabía mucho de él, salvo que era callado, de mirada huidiza, y que a veces traía a casa a jovencitas que no eran del barrio. Las primeras declaraciones de los vecinos eran vagas, llenas de miedo y desconfianza, pero una constante emergía. Las muchachas que entraban, rara vez se las volvía a ver salir. La policía había recibido reportes de desapariciones en la zona en los últimos meses. 3 jóvenes, todas menores de 20 años, todas de extracción humilde. Ahora, el macabro descubrimiento en la olla del pozolero Flaco comenzaba a unir los puntos de una historia que sería mucho más larga y aterradora de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. En ese momento, ninguno de ellos sabía que el sótano guardaba algo aún peor. La noticia del hallazgo en la calle Venustiano Carranza corrió como pólvora, no solo por la Gabriel Leiva, sino por todo Culiacán. Los periódicos locales, con titulares sensacionalistas, hablaban del pozolero Flaco y de sus horripilantes actos. La presión mediática era inmensa, y el sargento Morales, acostumbrado a la discreción de los expedientes, se vio de pronto en el ojo del huracán. Su oficina en la jefatura, normalmente un refugio de silencio y papel viejo, se convirtió en un ir y venir de reporteros y curiosos, ansiosos por cada detalle escabroso. Morales, sin embargo, mantenía su enfoque en la investigación, sabiendo que el circo mediático era solo una distracción del verdadero horror que se ocultaba tras las paredes de aquella casa. La primera tarea fue identificar a las víctimas. Los fragmentos óseos, a pesar de su estado, fueron enviados a la capital para un análisis más exhaustivo, buscando cualquier rasgo que pudiera distinguirlos. El doctor Beltrán, con el apoyo de un antropólogo forense de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Ernesto Robles, un hombre joven pero brillante, inició el arduo proceso de reconstrucción. La tarea era titánica: identificar patrones de fractura, marcas de herramientas y cualquier indicio que revelara la identidad y la causa de muerte antes de la disolución. Mientras tanto,
El sargento Morales se sumergía en los archivos de personas desaparecidas, buscando coincidencias con las descripciones que, muy a regañadientes, los vecinos habían proporcionado sobre las jóvenes que visitaban al flaco. Las primeras extrañezas no tardaron en aparecer. Los reportes de desaparición de las 3 jóvenes, María Elena, de 17 años, Lucía, de 19, y Carmen, de 16, presentaban inconsistencias. En el caso de María Elena, su madre había reportado su ausencia a las pocas horas, pero el agente de turno en la delegación había minimizado el hecho, atribuyéndolo a una fuga de casa común en adolescentes. El reporte de Lucía, en cambio, había sido archivado sin mayor investigación, tras una supuesta llamada anónima que aseguraba que la joven se había ido con un novio a Guadalajara. Carmen, la más joven, simplemente no existía en los registros de desapariciones formales. Su familia, recién llegada de una zona rural, no sabía cómo o dónde reportarla, y los rumores de su ausencia se habían diluido en la indiferencia. Era como si el sistema mismo estuviera diseñado para olvidar a las más vulnerables. Morales, con su experiencia, notó que en los expedientes de las 2 jóvenes que sí habían sido reportadas, faltaban algunas hojas, específicamente aquellas que detallaban las últimas personas que las habían visto. Los datos de contacto del pozolero flaco, si alguna vez estuvieron, habían desaparecido. La letra del cuaderno encontrado en la casa, esa escritura infantil y desordenada, empezó a cobrar un nuevo matiz cuando se comparó con algunas notas escolares que la familia de María Elena pudo proporcionar. No era la misma letra, pero la forma de agrupar los números y las iniciales guardaba una inquietante similitud con un patrón que el sargento había visto en casos de extorsión. Menor a estudiantes. El cuaderno, lejos de ser un simple registro, podría ser una macabra contabilidad. La investigación escaló. Morales regresó a la colonia Gabriel Leiva, esta vez con una orden de cateo ampliada. Su objetivo, desentrañar la vida de El Flaco. Su nombre real era Jacinto Peralta, un hombre de 42 años, sin antecedentes penales, pero con un historial laboral irregular, saltando de empleo en empleo. Su última ocupación conocida era, en efecto, en un rastro clandestino de cerdos en las afueras de la ciudad, un lugar donde la higiene y la legalidad eran conceptos ajenos. Allí, los compañeros de trabajo lo describieron como un individuo silencioso, casi invisible, que realizaba las tareas más desagradables sin quejarse. Nunca socializaba, y su única posesión de valor parecía ser una vieja camioneta Ford F100, modelo 68, que usaba para transportar los animales. El doctor Robles, el antropólogo, llegó a Culiacán con un equipo portátil de análisis. Su presencia era un bálsamo para Morales, quien sentía la presión de la Procuraduría para cerrar el caso rápidamente. El joven doctor, con su meticulosidad casi obsesiva, comenzó a examinar los restos. Reveló que los huesos no solo habían sido hervidos en una solución corrosiva, sino que presentaban marcas de corte y raspado, consistentes con herramientas de carnicería. «Sargento», dijo Robles, sus lentes empañados por el vapor de los químicos y el esfuerzo, no solo las disolvió, las desmembró, y lo hizo con una precisión escalofriante. La revelación fue como un golpe en el estómago. Peralta no solo era un asesino, sino un desollador experto, alguien con conocimiento anatómico adquirido, posiblemente, en su trabajo en el rastro. Los rastros de sangre, apenas visibles en las paredes y el suelo de la casa, fueron analizados con luminol. Las manchas brillaron con una intensidad fantasmal, revelando la magnitud de los crímenes. La casa entera había sido un matadero. En el patio, bajo la tierra removida cerca del horno, los peritos encontraron un segundo pozo, más pequeño y cubierto con una losa de concreto. Al destaparlo, el hedor se volvió insoportable, un olor aún más putrefacto que el de la olla. Dentro, envueltos en bolsas de plástico negro y cubiertos con cal, yacían más restos humanos, en un estado de descomposición avanzado, pero sin haber pasado por el proceso de cocción. Eran al menos 2 cuerpos más. La escala del horror se multiplicaba.
Este hallazgo confirmaba lo que Morales ya sospechaba. Peralta no había empezado a cocinar recientemente. Aquel horno y aquel pozo eran parte de un sistema, un método para deshacerse de los cuerpos. El doctor Robles, al examinar los nuevos restos, confirmó que se trataba de dos mujeres jóvenes, una de ellas con signos de haber sido golpeada brutalmente antes de morir. La otra, una adolescente, presentaba una fractura craneal. Los casos de desapariciones en 1900, la zona, que antes parecían aislados, comenzaron a confluir en una oscura y perturbadora realidad. Morales recordó viejos expedientes de la década de los 60, casos de mujeres extraviadas que nunca se resolvieron, y una punzada de preocupación le recorrió la espalda. No era un caso aislado, eran decenas, quizás cientos, y todos conectados de una manera que nadie quiso admitir. Si esta investigación le parece importante, le pido que deje un me gusta y comparta este video. Eso nos ayuda a seguir contando lo que muchos prefieren ocultar. Morales, con una nueva urgencia, se dirigió al archivo municipal. Días enteros los pasó entre estantes polvorientos, consultando periódicos antiguos y registros parroquiales. Buscaba patrones, nombres, cualquier cosa que conectara el rastro clandestino de Peralta con desapariciones previas. Descubrió que el rastro había operado bajo diferentes nombres a lo largo de los años, pero siempre en la misma ubicación. Y, curiosamente, siempre se mencionaban accidentes o desapariciones de trabajadores jóvenes, especialmente mujeres, que laboraban en condiciones precarias. Encontró una nota de prensa de 1968 que hablaba de una joven empacadora que se había fugado con un camionero, pero el sargento recordaba de su época en la capital que ese tipo de historias solían ser encubrimientos. Un viejo archivista, don Genaro, un hombre de 70 años con una memoria prodigiosa para los detalles, le confió un secreto a Morales. «Sargento, ese rastro siempre ha sido un lugar oscuro. Mi padre trabajó ahí de joven y contaba historias de las muchachas que se perdían. Decía que el dueño de 1900 entonces, un tal señor Ledesma, era un hombre muy influyente, con conexiones en la policía y en el ayuntamiento. Si una joven se quejaba de algo, o si un trabajador desaparecía, nadie preguntaba». La revelación heló la sangre de Morales. No era solo Peralta, era un sistema, una red de complicidad que se extendía décadas atrás, protegiendo a los depredadores y silenciando a las víctimas. El pozolero flaco no era un caso aislado, sino el último eslabón de una cadena de horror. El sargento Morales sintió el peso de esa historia no contada sobre sus hombros. La casa de la calle Venustiano Carranza, con su horno y sus pozos, era solo la punta de un iceberg de depravación que se hundía en las profundidades de la historia de Culiacán. La conexión entre el rastro, las desapariciones y la aparente impunidad de ciertos individuos no era una simple coincidencia, era un patrón de silencio y olvido que había permitido que Jacinto Peralta, el pozolero flaco, floreciera en su barbarie. La presión para cerrar el caso se intensificaba, pero Morales sabía que no podía limitarse a arrestar a Peralta. Necesitaba desmantelar la red que lo había protegido, que había permitido que jóvenes vulnerables desaparecieran sin dejar rastro. Con el respaldo del doctor Robles, quien continuaba con la identificación de los restos, Morales obtuvo una orden para inspeccionar a fondo el rastro clandestino donde Peralta trabajaba. El lugar era tan sórdido como Morales había imaginado. Un laberinto de corrales sucios, maquinaria oxidada y un hedor nauseabundo a sangre y excremento. En la oficina principal, un pequeño cuarto desordenado, el sargento encontró viejos libros de contabilidad. En sus páginas, entre los registros de compra y venta de animales, había anotaciones crípticas, similares a las del cuaderno de Peralta, iniciales y fechas, a veces seguidas de pequeños montos de dinero. No eran pagos a proveedores, ni salarios, eran algo más oscuro. Mientras revisaba los libros, un detalle llamó su atención. Un nombre se repetía con inusual frecuencia en los registros de la década de los 60 y 70 como socio inversionista: Ledesma.
El mismo apellido que don Genaro, el archivista, había mencionado. Morales sintió un escalofrío. La conexión era innegable. El rastro no solo era un lugar de trabajo para Peralta, sino un epicentro de una actividad mucho más siniestra, un lugar donde las desapariciones eran parte del negocio. La evidencia se acumulaba, pero la magnitud del encubrimiento era abrumadora. Morales sabía que enfrentaba a fuerzas poderosas. El señor Ledesma, según las palabras de don Genaro, había sido un hombre influyente. No podía simplemente irrumpir y acusarlo sin pruebas irrefutables. Necesitaba más. Necesitaba un testimonio, una confesión, algo que rompiera el muro de silencio. El sargento regresó a la casa de Peralta, esta vez con una determinación renovada. El lugar estaba sellado, pero Morales tenía la llave. Al entrar, el aire frío y el olor a humedad y muerte lo golpearon de nuevo. Se dirigió directamente al sótano, un lugar que hasta entonces no había sido explorado a fondo, pues el foco había estado en la olla y los pozos exteriores. El sótano era oscuro y claustrofóbico, apenas iluminado por una bombilla desnuda que Morales había instalado. Las paredes de concreto estaban desnudas, pero al pasar la mano por una de ellas, el sargento sintió una textura extraña. Con su linterna, iluminó la superficie. Había marcas, arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado escapar con desesperación. Y más abajo, casi al nivel del suelo, grabadas con un objeto punzante, había una serie de iniciales y fechas, algunas de ellas coincidentes con las del cuaderno de Peralta, pero otras, mucho más antiguas, que se remontaban a la década de los 60. No eran solo las víctimas de Peralta, eran las víctimas de Ledesma y de cualquiera que hubiera operado en ese rastro. En un rincón del sótano, oculto bajo una pila de sacos viejos, Morales encontró una caja de madera. Al abrirla, el contenido le heló la sangre. Había fotografías Polaroid, descoloridas por el tiempo, de jóvenes mujeres, algunas de ellas con los ojos vendados, otras con expresiones de terror. Entre las fotos, había recortes de periódicos amarillentos, reportes de mujeres extraviadas de los años 60 y 70, con las mismas iniciales garabateadas en los márgenes. Y lo más perturbador, una agenda de cuero, vieja y desgastada, con entradas manuscritas que detallaban entregas y servicios a una lista de nombres prominentes de Culiacán, junto con los montos pagados. El horror no era solo la cocción de cuerpos, era una red de depravación y tráfico de personas, con el rastro como fachada y la casa de Peralta como el matadero final. La revelación fue un golpe devastador. Morales se dio cuenta de que Peralta no era solo un monstruo solitario, sino un engranaje en una máquina de horror bien aceitada. Las víctimas eran muchachas jóvenes, de familias humildes, que buscaban trabajo o una oportunidad, y que terminaban siendo traficadas y asesinadas. La agenda era la prueba irrefutable de la complicidad institucional, de los nombres de aquellos que se beneficiaban de esta crueldad. El sargento sintió una mezcla de rabia e impotencia. Si intentaba exponer esto, se enfrentaría a una guerra que podría costarle la vida. En un momento de desesperación, Morales consideró sus opciones. Podía presentar la agenda a sus superiores, sabiendo que lo más probable era que el caso fuera encubierto, que la agenda desapareciera y que él mismo fuera silenciado o peor. O podía filtrar la información a la prensa, arriesgándose a una confrontación directa con los poderosos, pero con la esperanza de que la luz pública forzara una investigación real. Decidió una tercera vía, más arriesgada, pero que le daba una mínima posibilidad de justicia. Hizo copias de cada página de la agenda, de cada fotografía, y las guardó en un lugar seguro, lejos de la jefatura, en una caja fuerte en casa de su hermana en Guadalajara. Luego, con la agenda original en mano, se dirigió a la oficina del Procurador General del Estado, un hombre de 50 y tantos años, de semblante severo y reputación intachable. La confrontación fue tensa. Morales presentó las pruebas, la agenda, las fotos, los recortes de periódicos, el informe preliminar del doctor Robles.
El procurador, don Ricardo Fuentes, escuchó en silencio, su rostro una máscara de incredulidad y horror creciente. Al final, con un suspiro profundo, le dijo a Morales: «Sargento, usted ha destapado una cloaca, pero le advierto, hay tiburones en esas aguas. No podemos ir contra todos. Ellos de golpe. Necesitamos una estrategia». La resolución oficial fue la esperada. Jacinto Peralta, el pozolero flaco, fue capturado días después en un pueblo cercano, intentando huir a la frontera. Fue juzgado y condenado a la pena máxima, convirtiéndose en el chivo expiatorio perfecto. Se cerró el rastro clandestino y se hicieron algunas detenciones menores de individuos relacionados con el tráfico de personas. Pero los nombres más grandes de la agenda nunca fueron tocados. La verdad completa, la red de complicidad, quedó enterrada. Años después, en 1987, el sargento Morales se retiró de la policía judicial. Su salud se había deteriorado y la carga de los horrores que había presenciado le había cobrado un alto precio. Se mudó a un pequeño rancho en las afueras de Morelia, donde pasaba sus días cultivando un huerto y leyendo. Nunca habló del caso del pozolero flaco en público, pero en privado, a su hermana, le confesó que la agenda de Ledesma seguía guardada, esperando el momento adecuado para salir a la luz. La casa de la calle Venustiano Carranza fue demolida y en su lugar se construyó un pequeño parque infantil, pero los vecinos más viejos aún contaban historias de un olor extraño que a veces se sentía en las noches y de sombras que se movían entre los juegos. El rastro fue convertido en una empacadora de carne moderna, limpia y reluciente, pero los rumores de las muchachas que se perdían persistían en los susurros de los trabajadores. Y si usted llegó hasta aquí, es porque estas historias le importan. Suscríbase, deje su comentario y dígame, ¿cree que algo así sigue ocurriendo hoy en silencio? El sargento IA. Morales falleció en 1989, llevándose consigo la esperanza de una justicia completa, pero dejando un legado de verdad oculta que aún espera su momento para resurgir de las sombras.